Bueno, buenas tardes compañeros, profesor. Venimos el grupo conformado por Keina Donado, Ángel Mercado y mi persona Edmundo Minguet a exponerle lo que son los instrumentos de medición eléctrica. Pasando la diapositiva, nos encontramos con termopares. Cabe decir que un termopar es un dispositivo diseñado para la medición de temperatura. En efectos termoeléctricos, lo que permite medir son temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados e inferiores a lo que sería menos 250 grados centígrados. Esto dependiendo de los materiales con que se fabrique. En un circuito formado por dos conductores de metales diferentes, aleaciones de metales diferentes que se encuentran en forma de cable y están unidos en un extremo y separados en lo que sería el otro extremo. Estos termopares tienen un efecto para que pueda el voltaje, para que pueda la temperatura inducir voltaje, y este efecto se llama efecto Seebeck. Este recibe su nombre gracias a Thomas Johann Seebeck y establece que en una sección de un metal conductor homogéneo se libera o se absorbe calor cuando existe una circulación de corriente y se tiene un incremento de temperatura. Si el circuito se abre, en el centro se tendrá un circuito de voltaje Seebeck y es posible medir ese voltaje, que generalmente el circuito en sus extremos, en función de la temperatura, en las uniones y de la composición de estos metales. Como vemos en la gráfica, vemos en la unión de los dos metales del lado izquierdo, vemos una fuente de calor y vemos que los extremos de dichos metales, uno que es alambre de hierro y otro alambre de cobre, en ellos se va a inducir un voltaje que muchas veces es un voltaje pequeño. Pasamos ahora a lo que es las propiedades de los termopares. Debido a su versatilidad, el termopar es tal vez el único método práctico industrial para la medición de temperaturas que van, como dice en la diapositiva, desde 500 a 1500 grados centígrados. Su voltaje de salida se puede transmitir fácilmente a grandes distancias hasta el punto donde se va a hacer o realizar la lectura. Se puede fabricar en forma rápida en casi cualquier taller de instrumentación. Y lo mejor que tiene es que el termopar es un instrumento relativamente muy económico. Pasamos ahora a lo que es materiales de construcción de un termopar. En la tabla que estamos observando tenemos varios tipos de termopares, los cuales son los que existen mayormente en el mercado. Y explicando, tenemos termopares tipo B, E, J, K, R, S, Z. Por ejemplo, para el tipo B, como vemos en la diapositiva, es un termopar el cual el elemento positivo está conformado por platino al 30% y rodio. Y el elemento negativo está conformado por platino al 6% y rodio. Los rangos de temperatura en Fahrenheit de este termopar van desde 1600 a 3100 grados Fahrenheit y en centígrados de 870 a 1700. Para tomar otro ejemplo, tomaremos lo que sería el tipo K, el cual el elemento positivo es el compuesto por cromel y el elemento negativo alumel. Este tiene rangos de temperatura en Fahrenheit de 32 a 2300 y en grados centígrados desde 0 a 1260 grados centígrados. Pasando a esta lámina que tenemos siguiente, esta lo que hace es compararnos el voltaje que se induce de acuerdo a la temperatura en cada uno de estos termopares. Por ejemplo, tenemos el termopar TCE, lo cual sabíamos, como nos explicó la diapositiva anterior, es un termopar compuesto por cromel en su parte positiva y constatán en el polo negativo. Vemos en esta gráfica como cuando llega a su temperatura máxima, es la morada que vemos en la parte de arriba,
se generará un voltaje aproximadamente entre 70 microvoltios. Pasando al termopar TCJ, que es el termopar que vemos en la línea negra, el cual está constituido de hierro en el polo positivo y constatana, que para explicarles mejor, esto es cobre y níquel. Se encuentra en su polo negativo. Sus rangos de temperatura van de 32 a 1400 grados centígrados y vemos como en su temperatura máxima en esta gráfica, alcanza aproximadamente unos 60 microvoltios. Para explicar otros que tenemos aquí, tenemos el TCT, el cual su elemento positivo es de cobre, el negativo constatana y tiene rangos entre menos 180 a menos 370 grados centígrados. Es el que vemos en la rayita azul, en la parte intermedia de las líneas. Desarrolla aproximadamente, cuando llega a su temperatura máxima, unos 20 microvoltios. Y siguiendo con otro termopar, rápidamente para terminar esta gráfica, tenemos el TCK, el cual está compuesto por el elemento positivo cromel y elemento negativo alumel. Posee un rango de temperatura que va desde 0 a 1260 grados centígrados y al estar en su máxima temperatura desarrolla más o menos unos 50 microvoltios. El último termopar que expondremos a continuación es el TCR, que tenemos como el verde más fuerte en la lámina. En su elemento positivo posee platino al 13% rodio y el elemento negativo está compuesto por platino. Tiene un rango de temperatura que va desde 0 a 1480 grados centígrados y al llegar a su máxima temperatura desarrolla lo que sería unos 10 microvoltios, que sería la señal eléctrica para nuestro sistema controlador. Pasamos a la siguiente tabla. Esta es una tabla de temperatura y milivoltaje. Tenemos que para convertir la lectura en milivoltios, el voltímetro, a su temperatura correspondiente, se puede consultar esta tabla que enlista las temperaturas específicas que responden a una serie de lecturas de voltaje. Mediante este tipo de tabla se puede conocer el milivoltaje que se genera a determinadas temperaturas. Por ejemplo, en la tabla se expone cómo genera a determinadas temperaturas. Por ejemplo, deseamos conocer el milivoltaje equivalente a la temperatura 770 grados centígrados. Bueno, se busca en la columna, en los extremos derecho o izquierdo, como vemos en la lámina, el valor 700 en centenas o en millares. Y en la fila de los extremos inferior y superior se busca el valor de 70 decenas en forma de eje coordenado, encontrando de esta manera el valor en milivoltios, que es 7,020 milivoltios, como vemos en la gráfica de temperatura milivoltaje. Pasamos a la siguiente tabla y expondremos ahora lo que es la polaridad de estos termopares. Una característica importante del termopar es su polaridad, la cual debe ser respetada cuando se va a conectar el sensor a un instrumento de medición. Aunque no es riesgoso, el invertir la polaridad puede causar descontrol, ya que las indicaciones se ven alteradas, por supuesto, como todo instrumento electrónico. En todos los termopares es posible reconocer la polaridad a través de los colores del forro que los cubre. El forro externo indica el tipo de termopar y el interno la polaridad. Por ejemplo, vemos en la imagen que tenemos en pantalla, para las normas IE 584, un forro externo sería un termopar tipo K y su polaridad estaría dada por naranja y verde. Naranja sería el polo positivo y verde el polo negativo, esto según las normas ANSI 43710. Para un termopar J, el cual está compuesto por hierro en su parte positiva y cobre con níquel en su parte negativa, tiene un rango de temperatura de menos 40 a 700 grados centígrados. Tenemos que su forro externo es negro según las normas IE 584. Su polaridad estaría en negro y blanco según estas mismas normas. Y según las normas ANSI tendríamos el forro externo
azul para este tipo de termopar J y la polaridad estaría dada entre naranja y el azul. Vemos como en las normas ANSI siempre el positivo estará dado por un naranja y el negativo será el color del forro externo. Muy fácilmente de poder visualizar. Pasamos ahora a lo que es alambres de extensión. Los alambres de extensión son utilizados para conectar lo que sería el termopar con el voltímetro. Estos deben ser específicos para el tipo de termopar utilizado, aunque para una transmisión a larga distancia pueden utilizarse cobre, cuidando la temperatura y la compensación homogénea del conductor. Los forros de alambre de extensión, así como los termopares, permiten la identificación del tipo de termopar del que se trate. Estos forros son fabricados, como tenemos en pantalla, de polivinil, fibra de vidrio, teflón, asbesto y otros. Tenemos que para la fabricación del termopar, los conductores de la unión de medición son encapsulados dentro de una funda de metal rígido que protege al termopar. La unión de medición es formada en el extremo del termopar, como se muestra en esta figura del lado izquierdo, en el cual tenemos la cubierta Inconel, los alambres de termopar en el medio y el óxido de magnesio, que sería el aislante de calor de este cable. Tenemos también que el óxido de magnesio que rodea el alambre que forma el termopar, también lo cuida contra vibraciones que podrían dañar lo fino, el alambrito de adentro, y tiene una función adicional, que es que aumenta la transferencia de calor entre la unión de medición y el medio en que rodea el termopar. Esto asegura que la unión de medición siga los cambios rígidos de temperatura del medio. Este termopar particular es usado normalmente como un pozo protector llamado termopozo. Los conductores de la unión de medición se conectan a los alambres de extensión en el extremo del termopozo. Tenemos que al fabricar los termopares, estos pueden ser soldados o torcidos y pueden tener tres tipos de uniones soldadas: expuestos, no aterrizado y aterrizado. El tipo expuesto, como tenemos en la imagen superior derecha, a la izquierda, es recomendado en mediciones de temperatura, en gases corrosivos, estáticos, en movimiento donde se requiere un tiempo de respuesta rápido. El tipo no aterrizado, que es el que tenemos más al medio, es recomendado para hacer mediciones en medios ambientes corrosivos, en donde se desea tener el termopar electrónicamente aislado del blindaje de la funda. Ya el último, del lado derecho, es el tipo aterrizado, es recomendado para medir líquidos o gases corrosivos estáticos en movimiento y en aplicaciones de alta presión. Como mencionamos anteriormente, los alambres poseen un recubrimiento y este puede consistir desde lo que sería barniz resistente al calor, hule resistente al calor, tejido de algodón, tejido de asbesto, tejido de fibra de vidrio, asbesto impregnado con silicio, tejido de teflón y vidrio, hasta tubos o perlas de cerámica, alúmina u óxido de molibdeno. Acá en la parte de abajo se ilustran los diferentes tubos protectores de cerámica, cómo se colocan los alambres de termopar, los cuales le dan resistencia mecánica y evitan que se ponga en contacto con lo que ocasionaría, por ejemplo, un cortocircuito en un termopar. Ahora les paso a mi compañero Ángel con la siguiente parte de la exposición. Saludos, mi nombre es Ángel Mercado y yo les voy a hablar sobre los termopozos. Tenemos que los termopozos son elementos que proveen la máxima protección a los sensores de temperatura contra la presión, la temperatura y la fatiga generada por la velocidad de los fluidos, y también aíslan el proceso de tal manera que cuando se desee cambiar o dar mantenimiento al termopar, este puede ser retirado sin afectar la operación, en este caso de la máquina o del sistema en donde esté funcionando. Ahora, consideraciones con respecto al diseño.
tenemos que la selección del termopar y del tipo de alambre, los factores determinantes para seleccionar el termopar adecuado al orden usual son la temperatura a medir, en este caso la compatibilidad con la atmósfera que la rodea o que rodea el termopar. El costo también es muy importante tomarlo en cuenta, además de voltaje de salida, en la temperatura y de las operaciones en cuanto a la línea. Para algunas aplicaciones los factores serán ordenados de forma diferente. Para una relación de lineal Fein de temperatura en el rango de aproximadamente entre 0 y 30 grados centígrados debe ser escogido un termopar tipo K, aunque en muchas aplicaciones los tipos T y los tipos J serán seleccionados preferiblemente. De esta manera también tenemos las consideraciones en cuanto al diseño, que puesto que no, en algunos casos no es práctico reemplazar el circuito de manera completa del termopar, la instalación se hace con dos secciones, una sección que reemplaza a otra y a otra que es permanentemente aislada y expuesta a menos cambios de temperatura bruscos que pueden de hecho ser pares de alambre que igualen la curva especificada del termopar. Este par de alambres llamado alambre de extensión se extienden a una unión de referencia del circuito del termopar desde un punto determinado hasta el termopar, al termopar de alta en un punto donde la temperatura ya es conocida, así como lo vemos en la figura que le estoy mostrando acá. También otras consideraciones que tenemos que tener es el tamaño del alambre. Si los termopares son usados sin los tubos de protectores, el tamaño del alambre es un compromiso entre entre la velocidad de respuesta y la resistencia mecánica en el tiempo de vida del termopar como tal. Los alambres y diámetros pequeños responden más rápido a los cambios de temperatura y conducen menos calor desde la unión de una unión a medida, ¿no? Esto es un factor importante cuando solo una corta parte del termopar se puede introducir en el proceso, o sea, introducir dentro de la máquina o de sistemas donde se esté tomando esa temperatura. Y como lo vemos acá en el diseño o en esas especificaciones de la tabla que vemos acá, también tenemos que considerar el blindaje. En este caso, como se dice, el blindaje es una técnica de protección para reducir la interferencia o fuentes de ruido que producen los equipos de medición electrónicos, que es un riesgo muy común en los procesos industriales. También tenemos que la temperatura varía, o sea, los transductores resistivos de la temperatura tienen variaciones de resistencia del conductor, que son las ondas de resistencia, y variaciones de la resistencia del semiconductor, que son los termistores. Los efectos de la temperatura en cuanto a los conductores que componen el termopar: cuando un conductor es afectado por la temperatura, la corriente que circula por este se modifica de tal manera que una corriente que fluye a través de un conductor de cobre cambia de aproximadamente hasta un 30% cuando se tiene un incremento de temperatura de un 25%, de 25 grados centígrados, entre 25 y 100 grados centígrados. Esta dependencia de la temperatura se expresa de la siguiente ecuación, como lo tenemos acá: RT2 igual a RT1 multiplicado por 1 más A entre la temperatura T2 menos la temperatura T1. También tenemos que los transductores resistivos de la temperatura tienen un coeficiente de temperatura de resistencia. Los metales puros tienen un coeficiente de resistencia de temperatura positivo bastante constante, y esto es una ventaja. El coeficiente de temperatura es relacionado al cambio de la resistencia debido a que va cambiando la temperatura, y el término de alfa o la ecuación expuesta de la lámina anterior revela este cambio. Cuando se usa el alambre de metal puro para la medición de la temperatura, este se refiere como un detector resistivo de la temperatura, o como lo denominamos RTD. También tenemos que los bulbos de resistencia RTD, ¿verdad?, que son también llamados termómetros o resistencia, están basados en las propiedades de ciertos metales, en los cuales sus resistencias cambian con la variación de la temperatura. La selección de metales en este tipo de aplicaciones depende de varios factores, como lo son la pureza del material, su maleabilidad también, además de la habilidad de seguir los cambios rápidos de temperatura, y la repetibilidad al autocalentamiento, que es la linealidad en su alto coeficiente de temperatura, como lo podemos ver en la gráfica acá que estamos observando.
También en la construcción de un RTD tenemos que el material de la resistencia RTD debe ser puro y capaz de estirar hasta convertirlo en finos alambres para que puedan fácilmente ser construidos los elementos de resistencia utilizando usualmente largos estos elementos y doblados en espiral colocándolos dentro de un conector metálico. En la figura que mostramos acá podemos ver la reconstrucción de un RTD. Las características de un RTD, o sea, las principales características serían, dentro de ellas pues, tenemos que la exactitud de la mayoría de los RTD a nivel industrial cae en un rango de exactitud del más o menos 0,1 al 0,5%. El margen de error, la estabilidad es la capacidad de un termómetro para mantenerla y reproducir sus características de resistencia a temperatura específicas en este caso por los largos periodos dentro de un rango de operación. También tenemos la repetibilidad, que es la propiedad del termómetro de repetir lectura en temperaturas seleccionadas dentro de un rango de operación del mismo. También tenemos el tiempo de respuesta, que es el tiempo que tarda en alcanzar hasta un 63% del valor de la variabilidad. Las características principales de un RTD son el autocalentamiento. Al conectar el RTD en un circuito puente, a través de este circula cierta cantidad de corriente, la cual puede provocar que el sensor modifique su valor de resistencia basado en el calor que este mismo produce. En este caso también tenemos que la resistencia del elemento es la resistencia que debe existir entre el elemento del sensor y cualquier otro subexample del termómetro, funda o qué sé yo, o sea, la resistencia a tierra o a la carcasa, como decimos vulgarmente. También tenemos la resistencia de vibración, que es la capacidad del termómetro de resistir golpes y vibraciones o alteraciones características de la operación. En este caso, por lo menos si tenemos el termoparo, termopozo conectado a una bomba que produce vibraciones y además de calor, en este caso tenemos tener que tener esta característica de resistencia a este tipo de vibraciones. Al igual que los termopares, en ocasiones cuando aplicamos las aplicaciones que requiere, se puede emplear los termopozos en la protección para RTD. En la figura se muestra un RTD particular como es un termopozo, ¿verdad? Al cual se evita que éste se ponga en contacto con líquidos o gases que se miden en un proceso, protegiéndolos así de daños visibles, o sea, daños externos que puedan ocasionarle al RTD. Las ventajas y las desventajas de los RTD tenemos que, en cuanto a las ventajas, son muy exactos. En los reactores nucleares, la potencia del RTD mide las temperaturas con exactitud entre 0.150 grados Fahrenheit y los RTD de grado laboratorio son aún más sensitivos. Sus ventajas más obvias son los pequeños, que son de un tamaño pequeño y la respuesta es muy rápida y además de la exactitud que tiene. La desventaja es que son muy caros y requieren un circuito puente y un suministro de energía, además de un instrumento de medición de voltaje de salida para trabajar correctamente. Otros problemas que pueden presentar es debido a los flujos de corriente a través del RTD, que mientras éste esté conectado a circuitos puentes, esta corriente causa que el elemento se caliente o se produzca un autocalentamiento, por así decirlo, de ciertas aplicaciones, y el autocalentamiento de RTD disminuye la exactitud del mismo significativamente. Esta es toda mi exposición. Ahora los dejo con mi compañera Kena Donado. Ok, ahora vamos a hablar de lo que son los termistores. Un termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por material de semiconductor sintetizado que presenta un gran cambio en la resistencia en proporción a un cambio pequeño en la temperatura. En general, los termistores tienen coeficientes de temperatura negativos, lo que significa que la resistencia del termistor disminuye a medida que aumenta la temperatura. Algunas de las sustancias empleadas en la fabricación de los termistores son el óxido de cobalto, magnesio, manganeso, níquel o uranio. Este que tenemos acá es el símbolo del termistor. Tipos de termistores. Los termistores se encuentran catalogados en dos tipos: los directamente calentados o NTC y los indirectamente calentados o PTC. El tipo NTC está hecho de un disco prensado o un chip de semiconductor tal como un óxido de metal sintetizado y funcionan porque al elevar la temperatura de un semiconductor aumentan la cantidad de electrones capaces de mover sin llevar la carga.
es decir, los promueve a la banda de conducción. Cuantos más portadores de carga estén disponibles, más actual puede conducir un material. El tipo PTC aumenta su resistencia a medida que aumenta la temperatura, y la relación entre la resistencia y temperatura es lineal. Características de los termistores. Los termistores tienen varias características básicas que son de interés. Entre estas se incluyen que poseen resistencia fría o resistencia caliente. El término de resistencia fría se mide a una temperatura ambiente, mientras que la caliente es el valor de la resistencia que tiene el termistor cuando es calentado por un elemento calefactor. También están las gráficas de resistencia versus temperatura, que es esta que tenemos acá, la de voltaje versus corriente, que es la que tenemos a la izquierda, y la de corriente versus tiempo. Esta variación es usualmente especificada para una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Fabricación de los termistores. Los termistores se fabrican con una mezcla de metales y materiales de óxido metálico. Una vez mezclados, los materiales se conforman y se hornean en la forma requerida. Los termistores pueden utilizarse tal cual, es decir, como tipo disco, o seguir dándoles forma y montándolos con cables conductores y revestimientos para formar termistores tipo perla. La proporción de óxidos determina la resistencia y el coeficiente de temperatura. Los termistores se fabrican por sintetización, que fue lo que había mencionado al principio, del semiconductor en polvo, lo que permite preparar resistencia del valor más adecuado y de tamaño reducido, hasta del orden de los milímetros. En general tienen una tolerancia del 10% de su valor nominal. Aplicación de los termistores. Las aplicaciones de los termistores se pueden dividir entre los dos tipos, es decir, entre las que están basadas en un calentamiento externo del termistor y las que se basan en calentarlo mediante el propio circuito de medida. Entre estas últimas se encuentran las aplicaciones en medida de caudal, nivel y vacío, y el análisis de composición de gases. Todos ellos son casos en los que varía la conductividad térmica del medio alrededor del termistor. También se usan en el control automático de volumen y potencia, la creación de retardos de tiempo y la supresión de transitorios. Los termistores PTC se pueden utilizar en lugar de los fusibles para la protección del circuito. A medida que el circuito se calienta, la resistencia aumenta para evitar la sobrecarga. También se usan como dispositivos de sincronización de televisores. Cuando la unidad está encendida, la bobina de desmagnetización se activa para eliminar el campo magnético. Y el termistor lo apaga automáticamente cuando la temperatura alcanza cierto punto. Los termistores NTC, por otro lado, se utilizan como limitadores de corriente y monitores de temperatura en termostatos digitales y automóviles. Por último, vamos a dejar propuestas, dos preguntas para que nuestros compañeros las respondan. La primera dice, ¿cuál es el mejor termistor para mi aplicación? Aquí lo que queremos es saber cuáles son los pasos que se deben seguir para evaluar un termistor de acuerdo a la aplicación a la que se vaya a adecuar. Y la número 2, menciona dos aplicaciones detalladas de los termopares a nivel industrial. Espero que les haya gustado nuestra exposición y que sea de su agrado, que tengan un feliz día.